Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determina la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. Además, traza este vector sobre el sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos está dando estas dos fuerzas en tres dimensiones. Lo que nos pide es encontrar la fuerza resultante. Recordemos que al igual que en dos dimensiones, para tres dimensiones debemos calcular sus componentes. En este caso en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, tanto para la fuerza 1 como para la fuerza 2, porque yo necesito las componentes para poder sumar dos fuerzas en el espacio, ¿sí? Entonces, nuestro primer paso va a ser encontrar las componentes de la fuerza 1, luego procederemos con la fuerza 2, sumaremos estas dos fuerzas, encontraremos la fuerza resultante, los ángulos directores coordenados y finalmente dibujaremos esta fuerza resultante, ¿sí? Entonces, pues comencemos ya. Entonces, con el desarrollo vamos a comenzar con lo que son los diagramas de fuerza. Entonces, como ya les he dicho anteriormente, vamos a hacer un plano cartesiano para cada fuerza. En este caso, como actúan dos fuerzas, vamos a hacer dos planos cartesianos, ¿sí? Esto para evitar confusiones, ¿sí? Entonces, comencemos con nuestra primera fuerza, en la cual nos daban este ángulo azimutal y este ángulo transversal. Yo sé que este ángulo se llama transversal porque se encuentra en el triángulo de color azul, el cual se forma en el plano XY. Mientras que yo sé que este es el ángulo azimutal porque este ángulo se forma con la fuerza, ¿sí? En este caso la fuerza tiene una componente en el eje Z y este ángulo se conoce como azimutal, ¿sí? Muy bien, pues comencemos. Ahora vamos a recordar un poco sobre lo que son estos tipos de sistemas. Primer paso, debemos dibujar las componentes. Si recordemos, esta fuerza 1 tiene un componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Cómo dibujamos? Desde el origen parten las tres componentes, ¿sí? Desde el origen nos vamos a dirigir hacia el eje X, en donde una línea lo corte, ¿sí? En este caso esta línea corta al eje X en este punto. Entonces, si aquí termina mi fuerza 1 en el eje X, acá terminaría mi fuerza 1 en el eje X, ¿sí? Y si nos damos cuenta, todas las líneas paralelas al eje X es la componente. Si se dan cuenta, esta línea de aquí es exactamente la misma que está acá, ¿sí? Entonces, esta sería mi fuerza en el eje X. Vamos con mi eje Y. Asimismo, mi componente en el eje Y parte desde el origen y me fijo en donde intersecten al eje Y. En este caso el eje Y está aquí, pero lo chocan acá. Quiere decir que mi fuerza 1 en el eje Y parte desde el origen y acá termina, ¿sí? Y si nos damos cuenta, esta línea es paralela al eje Y, por lo tanto esta también sería la componente en el eje Y. Y esta misma de aquí es exactamente la misma que está acá, ¿sí? Y finalmente vamos con mi eje Z, pero me van a decir, no hay ninguna línea que corte con el eje Z, ¿sí? En algunos casos nos van a dar esa línea, en otros no. Por ejemplo, en este caso no nos van a dar. Pero yo la puedo determinar de dos maneras. Uno, este es mi origen, yo me desplazo por esta diagonal y este punto de aquí es exactamente el mismo punto que está acá. Entonces, si este es de aquí sería mi origen, ¿hacia dónde se va mi componente en el eje Z? Ojo, que yo sé que esta es mi fuerza en el eje Z porque esta componente es paralela al eje Z. Es por eso que yo sé que aquí está mi fuerza en el eje Z, ¿sí? Entonces, si este es mi origen, esta componente, ¿hacia dónde se va? Se va hacia arriba. Por lo tanto, acá también la dibujo hacia arriba exactamente con esta misma longitud, ¿sí? Y la dibujamos. La segunda opción es que esta diagonal de aquí que se repite acá abajo es exactamente la misma que se repite acá. Es decir, si yo hago esta misma diagonal de aquí hacia acá, aquí va a chocar al eje Z. Y cuando haga con cualquiera de los dos métodos, la componente que va a salir de aquí va a ser exactamente la misma que está acá, ¿sí? Entonces vamos a dibujar estas componentes, ¿sí? Entonces ya tengo de manera gráfica mi fuerza 1 en el eje X, mi fuerza 1 en el eje Y y mi fuerza 1 en el eje Z. Una vez que yo tenga estas componentes, yo debo separar estos triángulos, ¿sí? Entonces vamos a separar estos triángulos, ¿sí? Que se forman con el ángulo azimutal y el ángulo transversal. Vamos a separarlos, ¿sí? Recuerden, estos dos siempre son triángulos rectángulos. Es lo primero que deben saber. Lo importante aquí es determinar dónde se encuentra el ángulo recto, ¿sí? En el triángulo de color rojo que se forma con la fuerza en el eje Z, el ángulo recto siempre se ubica entre la componente en el eje Z y la diagonal, ¿sí? Esta diagonal de aquí, con esta componente aquí siempre va a estar el ángulo recto.
En el triángulo de color azul, el ángulo recto se va a ubicar en la intersección de la componente en el eje X con el eje Y. Esta es mi fuerza 1 en el eje X. Esta es mi fuerza 1 en el eje Y. Entonces, cuando choca la componente en el eje Y con la componente en el eje X, aquí se encuentra mi ángulo recto, ¿sí? Entonces, separamos estos dos triángulos, ¿sí? Y nos damos cuenta, ve. Esta línea de aquí, mi fuerza 1 en el eje Z. Esta línea de aquí, esta diagonal, si es que no nos dan ningún valor, nosotros siempre vamos a llamarla F', ¿sí? Esta va a ser F'. Y finalmente este lado del triángulo rojo sería el total de la fuerza, que es de 80 libras. Y con el ángulo azimutal de 30 grados, ¿sí? Vamos con el siguiente. El ángulo azimutal se forma, recuerden que se forma con la fuerza y la diagonal. Por eso es que yo sé que es el ángulo azimutal. Mientras que yo sé que es ángulo transversal, porque este ángulo se forma con el eje X o el eje Y la diagonal, ¿sí? Es por eso que yo sé que este es el ángulo transversal. Vamos con mi triángulo de color azul. Recordemos que el triángulo de color rojo y el triángulo de color azul comparten un mismo lado, que es este de aquí. Entonces, este F' sería el mismo F' para mi triángulo de color azul, ¿sí? Ahora, este lado de aquí sería mi fuerza 1 en el eje X, fuerza 1 en el eje X, y este lado de aquí sería mi fuerza 1 en el eje Y, ¿sí? Y aquí están mis dos triángulos, ¿sí? Mis dos triángulos rectángulos. Con esto es lo principal. Todo el proceso que acabo de hacer es para dos cosas. Primeramente, dibujar las componentes y obtener estos triángulos, ¿sí? Es lo más importante que hay que saber hasta este punto, ¿sí? Muy bien, pues vamos a hacer lo mismo, pero con la fuerza 2. La fuerza 2 es algo sencillo. ¿Por qué? En este caso, mi fuerza 2 es paralela al eje Z. Recordemos, si una fuerza es paralela a uno de los ejes, significa que nosotros ejes es 0. Entonces, si mi fuerza 2 en el eje Z es paralela al eje Z, significa que mi fuerza 2 en el eje X es 0 y mi fuerza 2 en el eje Y es 0, ¿sí? Porque es paralelo al eje Z. Una vez dicho esto, vamos a proceder con el desarrollo. Entonces, en el diagrama de fuerza, debo dibujar mi fuerza 1 con sus componentes y debo dibujar los triángulos que yo obtuve de esta figura. Y de mi fuerza 2, como simplemente no hay cómo descomponerla, pues traspaso únicamente el diagrama de mi fuerza 2. Ahora voy a hacer el cálculo de estas componentes, ¿sí? Entonces, para el cálculo de las componentes nos vamos a fijar en este triángulo. Para mi fuerza 1 nos vamos a fijar en estos triángulos, ¿sí? Entonces, recordemos, cuando yo quiero encontrar las componentes de este triángulo y yo conozco la hipotenusa y me dan el ángulo, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, yo siempre comienzo con la función seno, no es regla, así que comencemos. Seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza 1 en el eje Z, sobre la hipotenusa, que sería 80 libras, ¿sí? Entonces, establezco la relación, despejo mi fuerza 1 en el eje Z, por lo tanto esta variable debo despejarla. Entonces, antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha, ¿sí? Aquí es 80 libras, ¿sí? Ahora que ya está en el miembro izquierdo, ahora sí puedo despejar la variable, ¿sí? Entonces, esas 80 libras que está dividiendo pasaría a multiplicar, tendría 80 libras por seno de 30 grados. Ahora, reemplazo el valor de seno de 30 grados, me dice que mi fuerza 1 en el eje Z es de 80 libras por 0.5. Multiplicando estos dos valores, dice que mi fuerza 1 en el eje Z tiene un valor de 40 libras. Ahora esta es la magnitud. Yo debo saber, recuerden, cuando yo aplico con este método de los triángulos, yo debo saber si este valor es positivo o negativo. Entonces, para esto me sirven las componentes, ¿sí? En este caso hablo de mi fuerza 1 en el eje Z. Desde el origen, mi componente en el eje Z, ¿hacia dónde se va? Hacia arriba. ¿Qué está haciendo este vector? Se está acercando hacia el eje Z. Cuando una componente se acerca a uno de los ejes, significa que esta es positiva. Realmente mi fuerza 1 en el eje Z queda como positivo. Muy bien, vamos a seguir trabajando con mi triángulo de color rojo. Ya apliqué la función seno, ahora aplico la función coseno. Entonces, coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza prima, sobre la hipotenusa, que sería 80 libras. Así que aplico la relación que acabo de plantear. Como yo debo despejar mi fuerza prima, esta tiene que estar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora que tengo esto, despejo. Este 80 libras que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría que mi fuerza prima va a ser igual a 80 libras por coseno de 30 grados. Reemplazo el valor de coseno de 30 grados. Dice que mi fuerza prima es de 80 libras por 0.866. Multiplico estos dos valores y me dice que mi fuerza prima es de 69.282 libras, ¿sí? Es el valor de mi fuerza prima. Recordemos,
esta diagonal siempre vamos a poner con valor positivo, debido a que yo solo necesito la magnitud, ¿sí? Esta siempre va a ser con valor positivo. Muy bien, ahora que tenemos esta diagonal que yo la decidí llamar f', ya calculé las dos componentes del triángulo de color rojo. Ahora procedo con el triángulo de color azul. Entonces mi fuerza prima, ¿qué es? Es el valor que acabo de encontrar, y dentro del triángulo de color azul es la hipotenusa. Entonces cuando yo tengo en un triángulo rectángulo, cuando yo tengo el ángulo y tengo la hipotenusa, yo debo aplicar las funciones seno y coseno para encontrar los otros dos lados, ¿sí? Entonces comienzo con seno de este ángulo. Seno de 40 grados es igual a mi fuerza 1 en el eje Y sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza prima. Entonces así mismo planteo la ecuación. Mi fuerza 1 en el eje Y es lo que yo deseo despejar, por lo tanto tiene que estar en el miembro izquierdo. Entonces antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Esta fuerza prima que está dividiendo pasaría a multiplicar, y tendría que mi fuerza 1 en el eje Y va a ser igual a fuerza prima por seno de 40 grados. Reemplazo estos valores. Fuerza prima 69.282 libras, seno de 40 grados 0.643. Multiplicando estos dos valores tengo que mi fuerza 1 en el eje Y es de 44.534 libras. Como esta es una componente, acabo de determinar una magnitud. Recuerden, cuando aplico este método solo calculo la magnitud, esto no me da el signo. Para el signo me voy a fijar en las componentes. En este caso estoy hablando de mi fuerza 1 en el eje Y. Esta componente con respecto al origen, ¿hacia dónde se va? Se va hacia la izquierda. Esta componente se está alejando del eje Y, porque el eje Y está acá, pero esta se aleja del eje. Entonces, cuando una componente se aleja del eje, significa que es negativa. En este caso, mi fuerza 1 realmente es negativa. Quiere decir que mi fuerza 1 en el eje Y es de menos 44.534 libras, ¿sí? Ahora que ya tengo la segunda componente, voy con mi tercera componente. Recuerden, estoy en el triángulo de color azul y apliqué la función seno, ahora aplico la función coseno. Coseno de 40 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza 1 en el eje X sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza prima. Entonces planteo la relación. Debo despejar mi fuerza 1 en el eje X, pero esta tiene que estar en el miembro izquierdo, por lo tanto, antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Esta fuerza prima que está dividiendo pasaría a multiplicar, y tendría que mi fuerza 1 en el eje X va a ser igual a fuerza prima por coseno de 40 grados. Reemplazo estos valores. Fuerza prima 69.282 libras, coseno de 40 grados 0.766. Multiplico estos valores y dice que mi fuerza 1 en el eje X es de 53.073 libras. Recuerden, este es solo la magnitud. Yo debo ver si este valor es positivo o negativo. Entonces me voy a mi diagrama de fuerza y veo la componente. En este caso hablo de mi fuerza 1 en el eje X. Esta componente desde el origen va hacia acá. ¿Qué está haciendo esta componente? Se está acercando hacia el eje X. Cuando una componente se acerca hacia el eje, significa que es positiva. Entonces realmente mi fuerza 1 en el eje X es positiva, así que se mantiene con este valor. Ya hice para la fuerza 1, debo hacer exactamente lo mismo. Bueno, no lo mismo, sino que ahora voy a hacer el cálculo de las componentes de la fuerza 2. Pero mi fuerza 2 es algo particular. Como es paralela al eje Z, ¿qué significa? Que mi fuerza 2 en el eje X es 0 libras. Como mi fuerza 2 es paralela al eje Z, mi fuerza 2 en el eje Y es 0 libras, ¿sí? Entonces toda la fuerza 2, como es paralela al eje Z, toda esta fuerza va a actuar en el eje Z. En este caso, mi fuerza 2 es de 130 libras. Toda esta fuerza va a actuar solo en el eje Z. Así es por eso que en el eje X es 0 y en el eje Y es 0. Mi fuerza 2 en el eje Z es de 130 libras. Ahora debo ver si este valor es positivo o negativo. Entonces me fijo en la fuerza. Esta fuerza, desde el origen, ¿hacia dónde se va? Hacia abajo. ¿Qué está haciendo esta fuerza? Como es paralela al eje Z, ¿qué hace con respecto al eje Z? Va hacia abajo. Usted se está alejando del eje Z, porque el eje Z está acá arriba, pero esta componente se aleja. Cuando una componente se aleja, significa que es negativa. Realmente mi fuerza 2 en el eje Z es de menos 130 libras, ¿sí? Ahora que yo tengo las componentes de la fuerza 1 y las componentes de la fuerza 2, puedo sumar estas fuerzas. Entonces puedo hacer el cálculo de la fuerza resultante. Recuerden que para sumar dos fuerzas, ¿a qué va a ser igual? Mi fuerza resultante es igual a mi fuerza 1 más mi fuerza 2, ¿sí? Para poder sumar dos fuerzas en el espacio, debo saber sus componentes, ¿sí? Entonces, es justamente lo que establezco. Mi fuerza resultante va a ser igual a, como hablo de mi fuerza 1, esta fuerza 1 tiene componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, al igual que mi fuerza 2 tiene componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿sí? Aquí está mi fuerza 1 en su forma, incluso aquí todavía no es libras. Aquí está mi fuerza 1 en su forma vectorial cartesiana, ¿sí? Y mi fuerza 2 en su forma vectorial cartesiana.
Estos datos ya te habíamos calculado anteriormente, tanto para la fuerza 1 como para la fuerza 2. Es por eso que calculamos sus componentes, ¿sí? Para poder reemplazar aquí, para poder sumar estas dos fuerzas. Simplemente reemplazamos datos. Mi fuerza 1 tenía estas componentes, aquí reemplazamos con el propio signo que hayamos calculado anteriormente, y mi fuerza 2 tenía estas componentes, ¿sí? Ahora realizamos la respectiva suma o resta con las componentes iguales. ¿Qué quiere decir? I con I, J con J y K con K. Y nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Abrimos un paréntesis siempre para sumar las componentes y agrupamos I con I. Luego ponemos más, abrimos otro paréntesis y colocamos las componentes J con el propio signo. En este caso este es negativo, así que sería negativa. Y este bueno es 0, así que sería más 0, J. Y luego finalmente un más y abrimos nuevamente paréntesis para las componentes en K. 40 menos 130, ¿sí? Esto sí es libras. Una vez que nosotros planteemos la suma, la operación algebraica correspondiente, sí puede ser una suma o una resta, realizamos la misma. 53.073 más 0, el mismo valor, menos 44.534 más 0, menos 44.534, y 40 menos 130 menos 90 libras. Finalmente eliminamos los paréntesis multiplicando el signo de afuera por el signo de dentro. Cuando no está el signo se sobreentiende que está el más por más, más por menos, menos, más por menos, menos. De tal forma que mi fuerza resultante es de 53.073 I menos 44.534 J menos 90K libras. Ahora que tenemos la fuerza, recuerden que esa es en su forma vectorial cartesiana, a mí me está pidiendo la magnitud. Entonces cuando me piden la magnitud de cualquier fuerza, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la raíz cuadrada de sus componentes. En este caso, como hablamos en 3 dimensiones, tiene 3 componentes. En la suma de sus componentes elevadas al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora reemplazamos las componentes en la ecuación, elevamos a la respectiva potencia, sumamos estos valores y sacamos la raíz cuadrada. Y dice que mi fuerza resultante es de 113.578 libras. Como este es el valor que nos pide el libro solo acepta 3 cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto? Los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En el caso de que sea igual a 5, tengo que fijarme en el número que está a la izquierda. Si este número es impar, redondeo. Y si este número es par, no redondeo. En este caso, como es igual a 5, me fijo en el número que está a la izquierda. El 3, al ser un número impar, tengo que redondear. Es decir, que mi fuerza resultante es de 114 libras. Ahora que yo ya tengo la fuerza resultante, puedo hacer el cálculo de los ángulos directores coordenados, ¿sí? Entonces, teníamos 3 ángulos directores coordenados. El primer ángulo director coordenado es alfa. Alfa siempre se relaciona con el eje X, ¿sí? Entonces, coseno de alfa es igual a mi fuerza resultante en el eje X sobre la fuerza resultante. Reemplazamos estos datos, ¿sí? La componente en el eje X está acá, la componente en el eje Y está acá y la componente en el eje Z está acá. Aquí reemplazamos con el propio signo. Y ojo, ¿sí? En la fuerza resultante, esto de 3 cifras significativas es solo para expresar la respuesta final. Sin embargo, si yo voy a ocupar este dato de aquí, yo siempre debo ocuparle con el mayor número de decimales, ¿sí? Muy bien, reemplazo aquí, libras con libras se simplifican. Dividiendo tengo que coseno de alfa es 0.467. Despejo alfa y da que es coseno a la inversa de 0.467. Y el coseno a la inversa de este valor es de 62.142 grados. Como este es el valor que me pide el libro solo acepta 3 cifras significativas. Los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso 4 es menor que 5, así que no redondeo. Quiere decir que mi ángulo alfa es de 62.1 grados. Ahora vamos con el coseno de mi siguiente ángulo director. El siguiente ángulo director es beta. Beta siempre se relaciona con el eje Y. Por lo tanto, coseno de beta va a ser igual a mi fuerza resultante en el eje Y sobre la fuerza resultante. Reemplazo estos dos datos, ¿sí? Aquí con el propio signo, recuerden que era negativo. Realizo la respectiva división y me sale un valor de menos 0.392. Despejo beta, por lo tanto va a ser beta igual a coseno a la menos 1 de menos 0.392. Coseno a la inversa de este valor es de 113.085 libras. 0.85 grados, perdón.
Ahora que tengo este ángulo y este es un valor que me pide el libro, debo expresarle con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si este número es menor a 5, no redondeo. En este caso 0 es menor que 5, así que no redondeo. Quiere decir que beta tiene un valor de 113 grados. Finalmente vamos con nuestro último ángulo director coordenado, que es gamma. Gamma siempre se relaciona con el eje Z, por lo tanto coseno de gamma es igual a mi fuerza resultante en el eje Z sobre la fuerza resultante. Si esto siempre es ecuación, aquí siempre vamos a poner en el denominador siempre vamos a poner la magnitud de la fuerza y en el numerador la componente respectiva, dependiendo del ángulo que esté calculando. Muy bien, reemplazo los datos con el propio signo, libras con libras se simplifican. Coseno de gamma va a ser igual a menos 0.792. Reemplazo este valor de acá, ¿sí? Reemplazo este valor de acá. Tengo que despejo gamma, así que va a ser gamma igual a coseno a la menos 1 de menos 0.792. Coseno a la inversa de este valor me dice que el ángulo es de 142.111 grados. Y asimismo, como este es un valor que me pide el libro, solo debo usar 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo, y si es menor a 5, no redondeo. En este caso, 1 es menor que 5, así que no redondeo. Quiere decir que gamma tiene un valor de 142 grados, ¿sí? Ya tenemos la fuerza resultante y ya tenemos los ángulos directores coordenados. Ahora debemos dibujar la fuerza resultante. Entonces, ¿cómo dibujamos la fuerza resultante? Para esto nos vamos a guiar mucho de las componentes, ¿sí? Entonces, primeramente me ubico en la fuerza resultante que esté expresada en la forma vectorial cartesiana, ¿sí? Para poder dibujarla yo debo saber la fuerza en su forma vectorial cartesiana. Entonces, con estos datos yo procedo a dibujar. ¿Cómo? Vamos de la siguiente manera. En el plano cartesiano dibujo mi componente en el eje X. Recordemos que era 53.073, así que como es positivo, significa que me acerco al eje. Desde el origen me acerco hacia el eje X, ¿sí? Una vez que yo dibujo este vector, voy con mi siguiente componente en el eje Y. En el eje Y es de menos 44.534, es negativo. Como es negativo, recuerden, desde el origen, si yo dibujara la componente, tendría que irme hacia la derecha, si es positivo, perdón, pero en este caso, como es negativo, mi componente se va hacia la izquierda. Entonces la dibujo a la componente desde donde acabó el vector hacia la izquierda. Y finalmente mi componente en el eje Z también es negativo. Recuerden que cuando es negativo significa que en el eje Z va desde el origen hacia abajo. ¿Por qué? Porque se aleja del eje Z, ¿sí? Entonces esta componente iría hacia abajo. Entonces mi fuerza resultante en el eje Z es de 90 libras hacia abajo, ¿sí? Entonces, una vez que yo haya dibujado estas componentes, este es un método, su profesor puede indicarles con otro método, pero a la larga es el mismo resultado, ¿sí? Una vez que yo dibuje mi componente en el eje Z, yo sé que esta es positiva porque se acerca hacia el eje, yo sé que esta es negativa porque se está alejando del eje, y yo también sé que esta es negativa porque se está alejando del eje, ¿sí? Es muy importante interpretar las direcciones de estas componentes. Bueno, una vez que yo haya terminado de dibujar todas estas componentes, donde haya terminado mi componente en el eje Z, este va a ser mi punto final y el origen va a ser mi punto inicial de mi fuerza resultante. Simplemente trazo una línea, un vector desde el origen hacia mi fuerza resultante en el eje Z, y esta sería mi fuerza resultante, que es de 114 libras. Y incluso podemos aquí dibujar los ángulos directores coordenados. Gamma, ¿dónde se forma? Desde el eje X positivo hasta la fuerza resultante. Entonces aquí está gamma. Beta, ¿cómo se forma? Desde el eje Y positivo hacia mi fuerza resultante. Entonces este es beta. Y finalmente gamma. Gamma, ¿cómo se forma? Desde el eje Z positivo hacia la fuerza. Entonces representamos gamma, que sería el valor que está acá, ¿sí? Y con esto ya hemos representado nuestra fuerza resultante en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces esto es lo que planteamos finalmente en la ecuación. Y esta sería la parte final de este ejercicio. Y con esto, bueno amigos, he acabado el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.